yo me voy a referir en términos generales a lo que confiere a las prácticas de manejo para mejorar la postura en este caso. Primero que nada, es muy importante entender que la nutrición y la alimentación es parte de un complejo número de factores que interactúan entre sí. Aquí, para lograr producir huevos, no solamente se requiere la nutrición. Si bien es cierto que el costo de alimentación en los sistemas productivos de huevos, así como de carne también, representa entre un 70 y un 75% de los costos totales, también es cierto que la nutrición y la alimentación, así como el aporte en cantidad de alimento, juega en conjunto con una serie de factores que son todos necesarios para lograr una óptima producción. Por ejemplo, es como una mesa que tiene 8 patas y que si yo le corto una de esas patas, digamos, la mesa se va a caer. Es como lo mismo, la nutrición es parte de una serie de cosas y mis colegas van a hablarles sobre de aspectos distintos a la nutrición, como por ejemplo el medio ambiente, infraestructura y equipamiento, luminosidad, que es tan clave en la postura, ¿cierto? Otros aspectos como la densidad de aves, el manejo sanitario, la genética, y en mi caso yo voy a hablar de lo que es aporte de alimento balanceado. En general, el objetivo de la nutrición y alimentación de aves en todo el mundo, ya sea para carne o para huevos, es transformar un alimento vegetal en uno proteico, vale decir, generalmente dietas basadas en cereales con leguminosas de grano, transforman ese alimento que come el ave en uno de excelente calidad para el ser humano, como es la carne y los huevos. Como ya fue mencionado por parte de las autoridades, el huevo es un alimento que contiene una serie de nutrientes esenciales, es una fuente barata de proteína y la proteína del huevo es de excelente calidad porque contiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano. Además, un segundo objetivo altamente importante es satisfacer todos los requerimientos que tienen las aves, vale decir, desde el requerimiento de mantención, crecimiento y postura, que la postura no olvidemos que es la reproducción. Además, debemos hacerlo a bajo costo para poder, ¿cierto?, obtener ingresos por parte de la producción de huevos o bien satisfacer el autoconsumo. En general, como ya les había mencionado, la alimentación es aproximadamente un 60 o un 70% de los costos en la industria, y el costo del ingrediente energético, como es en general los cereales, es aproximadamente el 70% de la dieta. En general, los pollos satisfacen bien sus requerimientos, comen un 5% de su peso vivo aproximadamente. En este caso, nosotros nos vamos, y en esta presentación, digamos, me voy a referir a las aves de huevos, a la gallina ponedora, ¿cierto? En algunas etapas como el crecimiento, que es desde la semana 0 hasta la 20-22, y luego a las aves de postura propiamente tal, que se encuentran en plena etapa de reproducción, ¿ya? Por eso que la nutrición debe ser acorde a cada etapa fisiológica. En este caso nos vamos a referir a los huevos. En general, en el mundo, voy a muy brevemente repasar los sistemas productivos. El huevo blanco, digamos, intensivo, se produce en jaula. Alrededor del 90% de los huevos que se producen en el mundo son en sistemas de jaula, altamente automatizados, con una alta densidad animal, con un alto uso de insumos y generalmente con genéticas altamente productivas. Existe básicamente la línea blanca que produce huevos blancos y la línea café que produce huevos café. Sin embargo, ha ido aumentando en el mundo cada vez más, producto del deseo de los consumidores por adquirir alimentos que vengan más acorde, que se produzcan en forma más natural o con gallinas libres de la jaula. Y aquí vemos un sistema en piso de la región en el sector de Purulón, de un sistema de 300 gallinas de genética Isa Brown, creo, o Loman Brown, no me estoy 100% segura, digamos, en nueva producción
de libre, pero en piso. Y por último están los sistemas free range, y también en caso de los orgánicos, en el cual también hay un aporte de genética, digamos, hasta una línea Isa Brown. Cumple con todos los requerimientos de equipamiento e infraestructura para poder certificarse y vender huevos bajo esta forma. Y si bien es importante señalar que en cualquiera de los sistemas las gallinas consumen la misma cantidad de alimento concentrado, en el caso del free range y en el caso de los sistemas orgánicos, las gallinas tienen la suerte de poder salir al exterior y comer pasto. Es muy difícil contabilizar los nutrientes que vienen en el pasto, producto de que la pradera cambia mucho a lo largo del año dependiendo de la estación, siendo su pic de crecimiento en primavera y su menor crecimiento durante el invierno, ¿cierto? Producto del frío y de las pocas horas de luz. Por lo tanto, si bien es cierto, estas gallinas comen la misma cantidad de concentrados que cuando están en jaula, es importante que recién está apareciendo más estudios que cuantifican la cantidad de alimento, porque es muy difícil cuantificar el consumo de alimento. Además del pasto, que las aves encuentran afuera en los sistemas abiertos, también existe un aporte de insectos y lombrices. De hecho, en algunas partes han usado las gallinas como controladores de plagas exitosamente, y como los saltamontes, y han andado muy bien, digamos, en ese sentido. Además, en estos sistemas abiertos, las gallinas tienen la fortuna de poder fertilizar directamente y bajar la dependencia de los fertilizantes químicos. ¿Ok? Sin embargo, reitero, consumen aproximadamente la misma cantidad de alimento concentrado que en el sistema con jaula. También están los sistemas de agricultura familiar campesina, familiares, que se destacan por tener una genética variable. Vemos bastantes características asimilables a razas bien conocidas. Generalmente producen huevos de color, lo más común es huevos de color café. He encontrado pocos huevos de color blanco en la agricultura familiar campesina, y también se producen muchos huevos de color azul verdoso, producto de un gen que se ha integrado mucho en los sistemas de agricultura familiar campesina, que lo aporta la raza de gallina mapuche, ¿cierto? Que es un gen bastante, yo no soy experta en genética, pero es un gen dominante que tiende a prevalecer bastante cuando se produce, por esto que se producen este tipo de huevos de variados colores. Tenemos sistemas también familiares en el cual las personas combinan gallinas con otras especies aviares como patos, gallinetas, codornices, gansos, etc. Una memoria de título de Jennifer, que está presente, sinteticé muy a grandes escalas para comentarle la importancia que tienen los huevos de campo para los consumidores. Hicimos una encuesta a aproximadamente 200 personas, en el cual preguntamos, aquí está muy resumida la información, preguntamos qué tipo de huevos compra la gente. El 84% contestó que consumía huevos regulares, significa sin una adición de algún nutracéutico. 14% huevos funcionales, por ejemplo los que tienen omega 3, 5% no compra. ¿De qué color compra el huevo? La mayoría contestó que compra huevos de campo, porque la encuesta fue aplicada en la región aquí de Los Ríos. Otra cantidad mayor de personas contestó café industrial, y en menores escalas contestaron de sistemas libres como el free range o el huevo blanco industrial. A la hora de que le preguntamos al consumidor qué atributos busca, la mayor cantidad contestó el tamaño del huevo es más importante, en segundo el color de la cáscara, el tamaño del huevo y el precio son los factores más determinantes por el consumidor a la hora de tomar la decisión de comprar, ¿cierto? Pero también hay otros atributos como el color de la cáscara. Es interesante que en ese sentido se contradice un poco con lo que sucede en Chile, porque el 75% de los huevos que se venden en supermercados y en sistemas grandes es huevo blanco. Sin embargo, al preguntarle a la gente, prefiere el huevo café. El formato que más compra es el de mayor cantidad de unidades, 30 unidades. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una docena de huevos? Bueno, la mayoría de las personas contestó entre 1.500 a 2.000 pesos. La segunda mitad de la mayoría de las personas entre 2.000 a 3.000, y solo un 15% contestó que estaba dispuesto a pagar más de 3.000 pesos por una docena.
Cuando les preguntamos si cree que los huevos de campo son lo mismo que las gallinas libres, los huevos que se venden etiquetados en el supermercado, un 40% dijo que no, un 37% no sabe y un 23% solamente dijo que sí. Y por último, que cree que los huevos de campo son mejores que los industriales. Perdón, aquí esto no es 96, es 90. Un 90% de la gente contestó que sí, un 5% que no y un 5% que no sabía. Y en qué percibe las diferencias, vale decir, por qué gustan más los huevos de campo, por el sabor, por el color y en menor grado olor, textura, apariencia. Hicimos otro estudio donde comparamos la calidad instrumental de los huevos de campo en comparación a los huevos industriales y los huevos de sistemas libres como los de free range. Tanto los industriales blancos, los industriales café como los free range fueron comprados en supermercados y los café de campo y azul de campo, le llamamos así por el color de la cáscara, fueron adquiridos en ferias en la región de Los Ríos. Evaluamos parámetros de calidad externa y brevemente comprobamos que el industrial blanco son huevos más chicos y eso está explicado porque la genética blanca es una gallina más chica. El largo de los huevos de campo tienden a ser más largos que los huevos, por ejemplo, industriales café. Respecto a lo ancho, también los huevos free range resultaron ser más anchos. Y respecto al porcentaje de cáscara que tienen, los huevos de campo arrojó el resultado que tienen menor porcentaje de cáscara respecto a los huevos de supermercado, lo cual puede estar explicado por la cantidad de calcio o por el peso de los huevos, que a mayor peso del huevo tiende a diluir el porcentaje de cáscara. En cuanto a la calidad interna, los huevos de campo resultaron ser de mejor calidad. Las unidades Hauck miden la calidad de la clara, del albúmen. Cuán alta es el albúmen cuando uno rompe un huevo y lo tira, ¿cierto?, sobre un sartén, por ejemplo, o sobre un plato, cuánto se desparrama. Es mejor la calidad mientras menos se desparrama, eso me habla de la frescura, y resultaron los huevos de campo ser, al igual que el blanco, mayores que estos otros sistemas. Respecto al color de la yema, fíjense que los huevos de campo, así como el free range, dieron mayor color de yema, lo cual es un atributo muy deseable por el consumidor. El color de la yema, mientras más naranja, mejor. Y el color de la yema está dado básicamente por los pigmentos que consume, o sea, por la nutrición. La ponedora. Y estos pueden ser pigmentos naturales, como los que obtienen el pasto, o pigmentos artificiales en el caso que se den en los sistemas industriales. Respecto propiamente tal a lo que es nutrición, haciendo este breve resumen de cómo son los sistemas productivos y en qué se caracterizan los huevos de campo, cuáles son sus ventajas. Respecto a la nutrición, bueno, las aves tienen requerimientos de energía, de aminoácidos esenciales, de ácidos grasos, de minerales, vitaminas y agua. Y estos se suplen con fuentes de energía, como vamos a ver a continuación, con fuentes de aminoácidos, más que de hablar de proteína, porque las aves, como son monogástricos, requieren más bien aminoácidos, más que una cantidad de proteína. En algunas partes se utiliza hasta un cierto porcentaje, 2, 3%, 5% de adición de aceites. Las dietas, generalmente los concentrados, provienen con una pequeña cantidad de sal para aportar sodio. Carbonato de calcio se puede agregar al concentrado mismo o bien aportar aparte como conchuela, que es un aporte de calcio importante para endurecer la cáscara de los huevos y mejorar la calidad de esta. Como fuente de fósforo muchas veces también se utiliza el monobif o trifosfato de calcio. Los concentrados comerciales proveen todas las vitaminas y minerales que requieren las aves, pero también se pueden dar aparte, como al agua, por ejemplo. Hay suplementos que se pueden agregar al agua y de esa forma voy aportando vitaminas y minerales. Bueno, el agua de bebida y en algunos casos ciertos aditivos. Las dietas de las aves, por lo general, están compuestas por cereales como maíz, avena, centeno, trigo, sorgo,
harinas de alguna leguminosa de grano o oleaginosa, como es la soya principalmente en el mundo, lo que más se utiliza. La harina de soya es el subproducto de la extracción del aceite, algunas grasas o aceites y vitaminas y minerales. Y las dietas deben balancearse, vale decir, quedar acorde para proveer todos los nutrientes y la energía que las ponedoras requieren, o que las pollitas durante su etapa de crecimiento. Por eso las dietas deben ser distintas cuando son en crecimiento, en la etapa de reproducción, en la etapa de la salud, etc. Y en algunos casos también las dietas proveen pigmentos para colorar, por ejemplo, la yema o la piel de las aves, aditivos, como son básicamente enzimas para mejorar el aprovechamiento de los nutrientes, antimicrobiales y antifúngicos, coccidiostatos para eliminar coccidios, etc. Aquí hay una tabla que obviamente no la voy a leer, solamente quiero destacar las cosas más importantes. En el caso de los cereales como la cebada, maíz, avena, sorgo, trigo, contienen un porcentaje alto de materia seca, una proteína cruda baja, no es muy alta, no podemos decir que los cereales son proteicos, pero contienen muy buena energía metabolizable, ¿ya? Es el caso del maíz, es el número 1 en aportar energía, porque la digestibilidad para las aves de la capacidad de aprovechamiento del almidón de maíz en las aves es superior a los otros cereales. En segundo lugar está el sorgo, es menos conocido acá en Chile. En tercer lugar encontramos, perdón, el afrechillo lo vamos a dejar fuera del análisis porque es un subproducto. Luego tenemos el trigo, en tercer lugar, la cebada y la avena en quinto lugar. La avena, si bien tiene un 40% de almidón, contiene mayor proporción de fibra por el mayor porcentaje de cáscara que tiene, lo que la hace un buen alimento para la postura, pero para el crecimiento no, ya que deberíamos usar fuentes más energéticas. En cuanto a las fuentes de proteína, más importante y por lo tanto de aminoácidos, es muy destacable los aportes de proteína que tiene la harina de raps o la harina de soya. En general, las harinas de soya contienen entre un 44 y un 50% de proteína cruda, con un muy buen perfil de aminoácidos. Otros alimentos que se utilizan en las dietas de postura, a veces el gluten meal, con un alto porcentaje de proteína y con también buen colorante. La alfalfa, pero con muchas restricciones, también tiene un alto porcentaje, muy alta en calcio, buena en proteína, pero la debo usar con ciertas restricciones porque tiene saponina, por lo tanto no más de un 5% de la dieta es lo recomendable en el caso de esta harina. En el caso de las vitaminas y los minerales, en postura una de las cosas más importantes es el calcio, porque un huevo en promedio de 60 a 63 gramos contiene un 10% de cáscara. Por lo tanto, esos 6 gramos de cáscara que la gallina da a día por medio o en los niveles más productivos casi todos los días, hay que reponerlos en la dieta para que ella no los use sacándolo de sus propios huesos. Por lo tanto, siempre se sugiere dar o en el concentrado comercial carbonato de calcio, o bien en el caso de los huevos de agricultura familiar campesina, proveer conchuela, en el fondo en forma que ellas coman lo que necesiten. En un buen comedero sí, porque tienden a dar la vuelta y a jugar y a patear con la conchuela, a veces en vez de comérsela. Ya menos común es usar sal, obviamente, pero las dietas comerciales contienen sales. Sal como cloruro de sodio. Respecto a la alimentación de estas ponedoras, en general, como les comentaba, en general en el mundo, digamos, industrial, se utilizan gallinas de raza blanca y gallinas de color café. Las gallinas de genética blanca que provienen de la raza Leghorn tienden a ser más chicas, tienen menor peso que las gallinas café. Por lo tanto, el peso de sus huevos en promedio son más pequeños que los huevos de gallinas de genética café que ponen cáscara café. A las 20 semanas de vida se espera que la gallina pese la blanca 1,5 kilos aproximadamente y la café 1,6 kilos. Y el consumo aquí está en gramos por semana
Como esta semana por media habría que multiplicar cada uno de estos valores por 2 para poder obtener el final. La ponedora, como les digo, blanca, se espera un peso de 1,3 kilos, la café 1,6 kilos a las 20 semanas, a las 70 semanas 1,6, 2,2, como la genética de campo es mezclada, uno puede tomar valores de referencia, en general yo me referiría más a la gallina de color café, no es más representativa, el peso vivo es un muy buen indicador a la edad del estado nutricional, mientras mejor la hagamos crecer, mejor va a rendir en su vida productiva. Y por último, la edad, aquí también está el peso de los huevos, es proporcional al peso vivo. No me quiero pasar en el tiempo. El consumo de alimento en 20 semanas, aproximadamente una ponedora blanca come 6,6, una ponedora café 7,6 de un concentrado comercial o de grano, ¿ya? En general, la mortalidad es mayor en genética blanca que en genética café, pero la conversión alimenticia es más alta es más eficiente en la gallina blanca, entonces cada uno tiene que ver ahí cómo acomoda, digamos, sus objetivos. Se deberían hacer varias raciones, pero uno entiende que hay que hacerla lo más simple posible. En general, la ponedora debe recibir una dieta de inicio de la semana 0 a la 6, hasta lograr un peso objetivo, como coloqué en el cuadro anterior. Después una de recría, de la semana 6 hasta la 15. Luego una dieta de prepostura que básicamente consiste en ir adecuándola al aumento de la cantidad de calcio y luego una dieta de postura que dure entre la semana 18 a la 70. De los requerimientos nutricionales, si me fijo, el requerimiento de proteína cruda en las primeras etapas de los pollitos es donde es más alto, 18%. Para lograr una dieta con 18% de proteína cruda, aproximadamente, uno es comprar un concentrado comercial y dos es aportar unas 3 partes de un cereal por una parte de soya. Eso más o menos me va a dar un 18 a 20% de proteína. Después, a medida que va pasando el crecimiento, el requerimiento de proteína va bajando, por eso que se venden dietas de inicio y de recría, y después está la dieta de postura, que uno pide que tenga por lo menos un 17% de proteína cruda. En nuestra experiencia con las gallinas de campo, las gallinas criollas, hemos andado muy bien en el verano, en primavera-verano, con dietas con 15% de proteína. Por lo tanto, incluso en verano, en los momentos donde el día estaba más largo, logramos casi un huevo al día, de un buen tamaño y de una buena calidad. Por lo tanto, este 17%, digamos, está hecho generalmente para animales con un alto, con una alta demanda nutricional producto de su selección genética. Ahora, yo sé que hay gente que las que me está escuchando que no solo tiene ponedoras criollas, sino que también tiene ponedoras de raza de líneas genéticas como la Isa Brown, etc. La energía metabolizable es mucho menor que la de un broiler, alrededor de 2,8, y lo más importante, digamos, tengo que cumplir con la proteína y con el calcio. El calcio en la postura es un 2%. Les vuelvo a reiterar, digamos, el cálculo es el siguiente. Si una gallina ponedora pone un huevo al día o un huevo cada 2 días, yo tengo que calcular que está excretando 60 gramos de nutrientes. Y en la cáscara es un 10%, un 9%. Por lo tanto, de esos 60 gramos, 6 gramos son de carbonato de calcio, los cuales yo debo proveerle a la ponedora en base diario. De lo contrario, ella lo va a sacar de sus huesos. Lo mismo con la proteína. Si no le damos la proteína suficiente, la ponedora va a recurrir a las proteínas corporales, y como el músculo, por ejemplo. Por lo tanto, para la estacionalidad, yo quería terminar diciendo que la estacionalidad es parte del proceso natural de las aves de postura. Por algo existe, y eso hay que meditarlo. Cortar la estacionalidad no es tan simple. Hay otros animales que también son reproductivamente fotoperiodo dependientes, como es el caso de los caballos, las ovejas, que ovulan más o ovulan menos dependiendo de la luz del día, ¿cierto? En el caso de las ovejas, a medida que se corta el día, en el caso de los caballos, a medida que se alarga el día, en el caso de las gallinas, ovulan más a medida que se alargan los días.
Por lo tanto, hay un tema de luz natural, digamos, o artificial, que debe considerarse. A mí no me tocó hablar de luminosidad, pero es parte del proceso. Hay muchos factores ambientales como la luz y la temperatura, ¿ya? En este momento, digamos, estamos con un invierno bastante crudo, con bajas temperaturas, con alta pluviosidad, con días cortos. Por lo tanto, si yo quisiera romper el ciclo, digamos, tendría que proveer muy buenas instalaciones, no calefaccionadas, pero bien aisladas y con luz. Y en el caso de dar luz a las aves para aumentar la productividad, la nutrición es clave. Aquí no puedo pretenderla producir en el invierno, cuando el crecimiento del pasto es bajísimo y a puro grano, porque me va a faltar proteína y me va a faltar calcio. Por lo tanto, esos son los elementos claves más importantes que yo quería entregar. Aproximadamente terminar con que las gallinas comen entre 100 a 130 gramos de un concentrado balanceado diario durante la postura, ¿ya? Y que la nutrición óptima durante el crecimiento también me hace que optimice su vida productiva con mejor, no solo cantidad de huevos, sino que también el tamaño del huevo es muy importante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, agradecemos a la señora Mónica Gandarilla su presentación, ha sido muy provechosa y saludamos a las más de 300 personas que nos están viendo desde Arica, Azapa, Camarones por el norte, hasta Cisnes, Punta Arenas por el sur.